Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por estos momentos de alabanza, de adoración. Qué bendición, Señor, estar en tu presencia. Y queremos seguir en ella, Señor, ahora mediante el estudio de tu palabra. Sigue con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. El libro de Números, capítulo 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Donde no manifestaré a vosotros. Todos, y florecerá la vara del árbol que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel, porque murmuran contra vosotros. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos elevar nuestra oración porque rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu ministre la palabra, que las obras de la carne mueran, Señor, y solamente, Señor, tu presencia gloriosa esté con nosotros, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y que es un mandamiento llevarla presente, Señor, como una marca, Señor, como una señal en nuestra frente, en nuestro corazón, para estar meditando día y noche en ella. Así, Señor, rogamos pues tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Este capítulo 17 nos habla de un acontecimiento posterior a lo que fue una rebelión de Coré, Datán y Abiram. Después de una tragedia, todavía el pueblo santo no está conforme con esto. Vamos a tener que remitirnos un poquito del capítulo 16 a partir del verso 41, porque esto está asociado esta parte con el capítulo 17 de Números. Dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego en el altar, fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 en los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Este es una rebelión más. Hasta ahí el Señor está haciendo un juicio para erradicar la rebeldía. Pero hay otro acontecimiento que es el que me interesa. El mismo capítulo 16, el verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar,
Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo dijo Jehová por medio de Moisés. Es una rebelión que está siendo castigada, pero nos llama la atención que perecen los líderes. Habíamos comentado en el estudio anterior que Coré, Datán y Abiram perecieron junto con 250, y todos ellos eran varones de renombre, líderes. Y aquí nos aclara que llevaban inciensos. Pero el acontecimiento que quiero mencionar es que tomaron los incensarios de los que murieron, y con ellos hicieron planchas, hicieron cubiertas que permanecen en el altar, dice ahí. Este hecho tiene un significado muy importante, como lo es el capítulo 17, que está asociado con la vara de Aarón que florece. El hecho de que perezca los rebeldes, pero se mantenga el incensario de ellos y ahora forme parte del altar, esto nos habla de que las obras del hombre pueden perecer, pero el incensario que simboliza el sacerdocio, ese permanece, porque dice que es para siempre. Y ese incensario, por eso es lamentable que hayan perecido de esta manera. No era cualquier gente, eran varones de renombre, que era una lástima que hubieran perecido porque eran ministros de Dios. Esto es doloroso, que ministros de Dios estén pereciendo por la rebeldía. Y como los dones y el llamamiento son irrevocables, el Señor dijo: esto es una señal. Dice el 38, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Hemos venido mencionando que el sacerdocio es a perpetuidad. En esta vida, como cristianos, debemos de ir entendiendo las cosas que son terrenales, pasajeras, o bien las que son eternas. Es necesario que la Iglesia de Cristo discierna sobre estas cosas, porque tristemente estamos más esmerados y más dedicados a conseguir las terrenales que las espirituales. En este caso, Dios está estableciendo, está enseñando que el sacerdocio es para siempre. Y también el capítulo 17, cuando ya empieza Dios a hablar a Moisés, dice el 5 y el 17:5: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Esa vara es símbolo de la autoridad, es símbolo del sacerdocio, puesto que era la vara de Aarón la que reverdece. Pero dice la cita: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de su padre es una vara, en total 12 varas. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Cuando Dios instituye el sacerdocio, esto habla claramente de que
como ya lo habíamos comentado en el capítulo 12, la vindicación viene de parte de Dios. Cualquier acontecimiento, cualquier situación que trate de meritar la autoridad de Dios, no hay como que Dios la vindique. Es lo mejor. Ya vimos cómo Moisés en aquella ocasión contra Aarón y María fue vindicado. En esta ocasión está vindicando a Aarón, porque Aarón es el representante del sacerdocio. Y luego insiste que va a permanecer. Notemos algo interesante. El capítulo 9 de Hebreos nos dice que estaba el lugar santo y ahí estaba el candelabro, pero luego habla de que más adelante estaba el lugar santísimo, está hablando del templo, y en el lugar santísimo estaba el arca, y en el interior del arca estaba la vara de Aarón, estaba el maná, y estaba las tablas de la ley. Estaban guardadas, hasta el día de hoy no se sabe dónde está el arca, pero esto obviamente estaba preparado por Dios. Es como, ¿dónde quedó el cuerpo de Moisés? No lo encuentro, porque luego andarían haciendo caravana con el cuerpo de Moisés, como hoy lo hacen con el nombre de Pedro, con el nombre de Judas y con el nombre del que se les antoja. Entonces, si esa arca del pacto existiera físicamente, así la andaríamos paseando por todo el mundo. Pero esto ya no es literal, esto es espiritual. Entonces, lo que debemos de entender de que la permanencia de la vara de Aarón en el arca es la permanencia del sacerdocio a perpetuidad. Hemos dicho que hay cosas que han prescrito, hay leyes, como las leyes de los sacrificios, pero las leyes de la obediencia ellas permanecen. Aún Cristo, mi Señor, dijo: yo no he venido a derogar leyes, yo vino a cumplirlas. Yo no vine a abolir ninguna ley de la obediencia, ni del amor, ni de la santidad, vine a cumplir las leyes. Pero Él sí abolió las leyes de la religiosidad, del derramamiento de sangre. Dijo: estas leyes ya se cumplieron, no las hagan más. Ustedes van a seguir con lo demás, la obediencia, el amor, la santidad. Y aquí vemos que la vara de Aarón reverdeció. La vara de Aarón se distinguió de las demás. Era una vara por cada jefe de tribu. Y entonces dice el verso 10: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Está instituyendo Dios las líneas de autoridad, y una de ellas es la del sacerdote Aarón. El 8 dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Esto habla de la vindicación de Dios, de la autoridad de Dios en Aarón. Pero reverdeció. Esa vara de Aarón, ese sacerdocio, tiene que reverdecer en este tiempo, tiene que darse a conocer, tiene que avivarse la iglesia mediante el sacerdocio. Pero él dice: y produjo almendras, arrojó renuevos y almendras, produjo almendras. El almendro es la primera planta que florece.
El almendro, nada más que este tema no es ahorita, solamente lo estoy dando como parte de un estudio aparte. Pero la vara del almendro es la primera planta que florece y produce frutos. Y esto es sinónimo de algo que se anticipa. Si es la primera, quiere decir que está alerta cuando se acerca la primavera, y tiene que ser la primera. Entonces, así el sacerdocio debe llevar esta visión como la de un profeta, anticiparse. Por eso el Señor le dijo, les digo que este es otro estudio, pero les toca más adelante. El Señor le dijo a Jeremías, ¿qué ves? Y le dijo, veo como una vara de almendro, tú eres profeta. ¿Sí? Ese es el estudio, en eso consiste. Pero ese no es nuestro estudio, y solamente para darnos una idea de por qué el almendro se menciona en la Biblia, y el candelabro tenía labradas almendros, flores de almendro. Y ahí nos habla de que está asociado el aceite, el almendro y el sacerdocio. 3 funciones: sacerdote, rey y profeta. Pero ese estudio es después, todavía. Entonces, nos estamos dando cuenta cómo es que el sacerdocio es instituido a perpetuidad. Pero el sacerdocio no va solo. El sacerdocio va acompañado de el ministerio profético. Estamos nosotros tratando de entender esto. Estos rebeldes del capítulo 16 trataron de usurpar el sacerdocio. Pero aquí lo dice en el verso 40, 16, 40, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de él. Estamos tratando de sentar las bases para la restauración de la iglesia, para la restauración del tabernáculo de David. Y esta es una de ellas, que la iglesia debe instituir el sacerdocio. Y ningún extraño deberá acercarse. Vamos para allá ahorita. Entonces, ellos perecieron, pero los incensarios no, porque esos son a perpetuidad. El sacerdocio es a perpetuidad. Miren, aquí tenemos que hacer una aclaración, una enseñanza muy importante. El apóstol Pablo escribió que hay algunas cosas que se van a terminar y otras van a permanecer. Las que terminan son terrenales, pero hay cosas eternas. Y los cristianos, como lo dije desde un principio, tenemos que esmerarnos en buscar las eternas. De las terrenales, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, basta ya el tiempo que pecamos antes de conocer al Señor. Ahora que lo conocemos, ya vamos a consagrarnos a Él. Ya dedícate, Timoteo, dedícate al Señor. Entonces, sentar las bases para la restauración de la Iglesia de Cristo es un objetivo primordial. Y una de ellas es esto, el sacerdocio. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar solamente las cosas terrenales, obviamente es un error. Y como ya lo comentábamos entre semana,
Aún buscamos cosas espirituales, pero no para la gloria de Dios, sino para la vanagloria del hombre. Esto también hay que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo escribió que hay cosas que perecen y hay cosas que son eternas. Y entre ellas podemos pensar lo que estamos acostumbrados a pensar, lo que ven nuestros ojos de la carne. Y lo que buscamos, lo que ven nuestros ojos de la carne es comer, vestir, tener techo. Y ya los más inteligentes buscan fama, buscan autoridad, pero esos estudios son más adelante. Buscan fama, buscan autoridad, van más allá de lo que es comida y vestido. Van buscando fama, autoridad, riquezas y sabiduría. Pero nosotros tenemos que entender cuáles son las eternas. La eterna es el sacerdocio. Vamos a tener cuidado sobre esto que vamos a explicar. El apóstol Pablo dijo: todo pasará, la ciencia se acabará, la profecía se acabará, las lenguas van a cesar también. Son cosas que nosotros estamos buscando, y no es malo buscar la profecía, al contrario, es bueno y es una bendición. Y nos esmeramos, tú tienes que hablar en lenguas. Sí, pero las lenguas también van a cesar, se van a acabar. Y repite conmigo, y tienes que hablar en lenguas. Somos parte de esa doctrina y de esa fe, pero no es un fin en sí mismo. Procuramos buscar entonces con ahínco las cosas que perecen. Estas cosas también se acaban, pero el sacerdocio es para siempre. No es malo buscar la profecía, lo insisto, para no caer en errores ni en confusiones. Es bueno, los dones, las lenguas es lo mejor. Pero el problema es cuando nos inclinamos solamente a buscar las cosas que se van a acabar y no las que nos van a conducir a la vida eterna. Esta, la profecía y todo, las lenguas también nos van a conducir a la vida eterna. Pero ¿por qué hacer a un lado el sacerdocio? ¿Por qué hacer a un lado la vida de oración, de obediencia, de lectura de la Biblia, de amor? ¿Por qué? Por las tendencias pecaminosas, las inclinaciones pecaminosas que hemos tenido. ¿Cuál es la tendencia en el mundo para buscar soluciones? Consulta al hechicero, te lo arregla sin compromiso. Entonces esas mismas inclinaciones llegan con los cristianos. Tú nada más busca una respuesta, a ver quién te dice, sí, quién te habla bonito, a ver quién te habla, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, lo que no es la sana doctrina. A ver quién te habla bonito, quién te acaricia los oídos. A ver, o sea, alguien que haga las cosas por ti, alguien que te aclare las cosas sin tener que leer la Biblia, alguien que te habla bonito sin tener que esforzar. Las tendencias mundanas así son, y las que muchos cristianos quizás teníamos. Tú nada más ve y busca la respuesta. Pero ¿cómo? Si el sacerdocio nos pide leer la Biblia para encontrar respuestas, y si no tenemos el profeta, tenemos la palabra de Dios. Y si tenemos el profeta, pues qué bueno. Pero el asunto está aquí en que queremos hacer a un lado la lectura de la Biblia, el discernimiento, la sabiduría, las cosas eternas, y nada más conformarnos a ver qué nos dice. Y en este tiempo es tan difícil encontrar un profeta genuino que ya no sabemos quién dice la verdad y quién dice mentiras. Entonces, esto es lo que hay que cuidar. Somos parte de la profecía, somos parte de los dones de las lenguas, de la interpretación de lenguas, pero eso también se va a acabar. Espero y no confundir con este comentario. Eso es parte de, y que no sea lo único que nos ocupe, andar buscando las soluciones fáciles. No, es cierto, como hermanos debemos ayudarnos, debemos apoyarnos unos con otros,
pero que eso no impida nuestra obligación, nuestra responsabilidad de buscar de Dios. Que no inhiba el sacerdocio, la vida espiritual del creyente. Así que con esto nos damos cuenta y vamos estableciendo diferencias entre cosas que debemos buscar y cosas que no, que tenemos que tener cuidado porque algunas se acabarán, aún la misma profecía. Y no es malo, lo insisto. Pero, ¿qué tan importante es esto? Porque, fijémonos, el apóstol Pablo sobre todo está hablando mucho de las obras, de que van a ser probadas, las que sean probadas, todas van a ser probadas con fuego, pero las de madera, heno, hojarasca van a perecer, se van a desvanecer por completo, pero las que son edificadas, construidas en oro, plata, esas van a permanecer, van a superar la prueba de fuego. Entonces nosotros debemos de fijarnos bien en esto. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo le daré columna en el templo. Entonces, el rey Salomón también escribió que Dios ha dado eternidad en el corazón del hombre. Y esa eternidad tiene un camino que seguir, tiene una responsabilidad. El sacerdocio es a perpetuidad. Aquí lo establece, ya lo leímos, números 16, números 17, y hay muchas referencias más, que es a perpetuidad. ¿Por qué va a cesar el ministerio de la profecía? Ya lo dijimos también en alguna ocasión. La Escritura dice que seremos reyes y sacerdotes y vamos a reinar con Él. Pero la profecía habla de cosas que van a acontecer. Cuando ya estemos con el Señor ya no va a acontecer nada. Ya se consumaron, se cumplieron todas las profecías, entonces el ministerio ya no va a ser necesario. Ya vamos a estar viendo al Señor cara a cara, ya no vamos a tener dudas de nada. Por eso el ministerio profético va a terminar aquí. Pero es necesario estar preparados como reyes y sacerdotes, porque eso sí va a ser para la eternidad. Esta es la gran diferencia. A perpetuidad debemos de esmerarnos, llevar fruto. Así que no debemos conformarnos en practicar lo perecedero, porque lo perecedero, en lo perecedero, eso, en lo perecedero, o más bien lo perecedero es consumido por la polilla y el orín. Todo lo que nosotros nos estemos afanando aquí, no es malo trabajar, no es malo comer, no es malo dormir. El problema es cuando quitamos a Dios para dedicar nuestra vida solamente a satisfacer nuestras concupiscencias. Lo hemos venido entendiendo y estudiando. Será una lástima que cuando Cristo venga, encuentre a su iglesia como en los días de Noé, comiendo, casándose, dándose en casamiento, aquí, allá, todos lados, apáticos, indiferentes a la venida del Señor, cada quien en sus asuntos, afanados, porque esos mismos días no solamente fueron en los días de Noé, también fue en los días de Lot, cuando Sodoma iba a ser destruida. Estaban exactamente igual, comían, bebían, una vida relajada.
Dice, así mismo sucedió como sucedió en los días de Lot. Lucas 17, 26 al 30. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban lo terrenal, pero no lo perpetuo, lo eterno. Comían, pero no del alimento, no del maná, no del alimento espiritual. Bebían, pero no de la bebida espiritual. Compraban no para el reino de los cielos, sino para la carne. Vendían y no vendían para el reino de los cielos, sino para las concupiscencias. Plantaban y edificaban tumbas o no sé qué edificaban, pero nunca para el reino de los cielos. Cuando de manera súbita llegó el Señor, o llega el Señor, y va a encontrar la iglesia de Cristo así. En ese tiempo así estaban todos, como decimos, desahogados, todos relajados, cuando de manera súbita llegó el diluvio y todos perecieron, dice, excepto Noé y sus hijos. Y en los días de Lot dice, todos estaban igual, cuando de repente llovió fuego del cielo y los consumió a todos. Ya sabemos la historia, solamente Lot, sus hijas. Y como la mujer quiso regresar, pues también. Por eso dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos. No porque te sepas la Biblia y no porque prediques, ya la hiciste. Acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate que un descuidito y mira, ahí se quedó. Acuérdate que todos estaban relajaditos y ahí están. Así permanecen, como sepulcros. ¿Y qué digo yo sepulcros? Porque el fuego consumió todo y no dejó nada. Y así el diluvio también. Este mensaje parece para evangelizar. Y tal parece que estamos evangelizando la iglesia de Cristo. Es necesario estar entonces construyendo lo eterno. Y es lo que Dios le dice a Aarón en este capítulo 17, Números. Diles que construyan lo eterno. Después de un juicio que fue el diluvio, Dios tuvo que hacer un pacto. Tuvo que ratificar y decir, voy a empezar otra vez. Allí en el jardín del Edén también vino la maldición, vino el castigo y Dios tuvo que renovar el pacto con el hombre, darle otra oportunidad. Y ahí los vistió. Cuando mi Señor llega y los encuentra, después de haber pecado, los encuentra vestidos con hojas y delantales. Se hicieron delantales. Y los dijo mi Señor, ¿por qué están cubiertos con eso? No, Señor, es que pues la mujer que me diste, no, pues yo tampoco, fue el hombre, fue la serpiente, y la serpiente dijo yo todo, yo, no, pues nadie tuvo la culpa. Lo cierto es que Dios les quitó esas vestiduras y les puso, los vistió con pieles de animales, lo cual indica que las obras propias de nada sirven, tienen que ser la cobertura de Dios. Lo que Dios te diste, eso es lo que va. Ellos a su manera se cubrieron después de después de haber pecado y de exhibir su pecado, su rebeldía. Trataron de cubrir ese pecado con sus propias obras, con sus engaños, con sus patrañas, con sus mentiras, con hojas de árboles. Y mi Señor les dijo, esas hojas no sirven, sus propias obras no. Es necesario ratificar el pacto, vístanse con estas pieles. Estas yo se las envío. Así nosotros seremos probados cuando queramos decir, Señor, es que yo en tu nombre, no, tú no hiciste nada. Señor, yo en tu nombre hacía esto y aquello. No, apartaos de mí, hacedores de maldad. No va a ser lo que tú digas, es lo que yo te estoy diciendo. Así determinante es mi Señor.
Así que no se aceptan justificaciones, no se aceptan excusas ni pretextos. Adán y Eva trataron de poner pretextos, justificaciones propias, y el Señor le dijo, eso no sirve. Lo que yo te voy a poner, eso es lo que vale. Así que con nada podemos justificarnos. Y entonces también una naturaleza caída vino a ser, Dios viene a hacer pactos una y otra vez. En el jardín del Edén, y luego lo hace otra vez en el diluvio, lo hace otra vez para reconsiderar, para dar nuevas oportunidades, ahí con Lot, y empieza otra vez el Señor. Luego hace otro pacto con Abraham, y todos los pactos han sido porque de ahí en adelante el Señor quiere establecer la perpetuidad. Cuando Caín mata a Abel, nace un hijo llamado Set, de Adán y Eva. Y ese hijo Set viene a sustituir la muerte de Abel. Y cuando nace Set, dice el libro de Génesis, entonces empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Ahí estamos hablando de que se restaura la comunión con Dios y otra vez empiezan a buscar de Dios. Después de una rebeldía, otra vez busquen a Dios, les está diciendo Aarón o Dios a través de Aarón. Ya pecaron, ya hubo un juicio, ahora hay que establecer otra vez bases eternas para buscar al Señor. La iglesia de Cristo debe buscar bases. Y la base principal es el sacerdocio. No estamos cerrados, me atrevo a decir que no estamos cerrados, porque eso es lo que establece la palabra de Dios. Entonces el creyente debe aprender que debe estar alerta a la venida del Señor. Todos los mensajes de apercíbete, prepárate, debe tomarlos en cuenta el creyente. No debe andar con una vida disoluta ya, porque a veces estamos más perdidos de lo que podemos imaginar. Nadie debe tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. La gente estaba desapercibida como hoy. La gente estaba despreocupada como hoy. Indiferentes al reino de Dios. No olvidemos, Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. No olvidemos esto. Pero si el Señor encuentra una iglesia desapercibida, entonces ¿cómo va a llevarse? O bien, ¿cómo va a venir si no está preparado? Esta es una señal de los últimos días. Y la gente, una de las cosas muy importantes es que la gente no era ignorante. Noé duró años predicando. Lot conocía la palabra. Y la gente, estoy seguro que también. Pero hicieron caso omiso de las advertencias del Señor. Así, debemos tener conciencia de esto. De lo contrario, muchos lamentarán no haber construido lo eterno. Una vida espiritual. Pero esto no termina ahí. En cuanto a nuestra fe como cristianos, este es un aspecto sumamente delicado, como queramos verlo, delicado o importante. Parece que está de moda que cristianos andan de un lado para otro, de iglesia en iglesia. Parece que está de moda que no se habla. Eso habla de que no hay cimientos en la fe. Cada creyente debe tener cimientos.
un discipulado. Pero qué lástima, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, qué lástima que habiendo ya conocido, otra vez vuelvan a echarse los fundamentos de la fe. Si ya se te habló que debes orar otra vez, mira, vamos a empezar orando. Y mira, vamos a empezar leyendo. Si son estudios que ya debemos de saber y tenerlos en la práctica. Y mira, tienes que congregar. Y mira, tienes que santificar el día del Señor. No podemos estar cada vez poniendo cimientos. ¿A poco una casa se le quitan los cimientos y no se le vuelven a poner? Y luego se derriba y otra vez. Parece ser la casa del cristiano, la fe del cristiano. Cada vez empezando y empezando y empezando. ¿Cuándo va a terminar de empezar? Por si no lo sabíamos, es una irresponsabilidad no tener cimientos en la fe. Es lamentable que muchos creyentes anden de iglesia en iglesia, pero ¿por qué pueden andar de iglesia en iglesia? Muy común es que se ande de iglesia en iglesia porque no encuentran solución a sus problemas. Eso es lo más común. Y ya lo demás es porque no le gustó esto, porque no le gustó que tengan razón o no. A lo mejor sí lo tienen, porque también es bien difícil encontrar una iglesia donde se predique la sana doctrina y se lleven las cosas como Dios manda. Es muy difícil. Pero de allá que ya hemos recorrido las 300 iglesias que hay en la comarca, ya es mucho, ¿verdad? Entonces, y tristemente a veces donde nos arraigamos es el lugar menos indicado. Tristemente sí. Pero esto sucede por la inmadurez, porque no hay bases en la fe. Hay mucha gente entonces buscando respuesta a sus necesidades y en el peor de los casos anda neciando. Todo le parece mal, nadie cumple sus expectativas y en ningún lado. Total, pretextos no faltan con tal de no congregarse. No se han enraizado en la fe. Por eso no tienen discernimiento para entender dónde deben de estar. Y entonces, así muchos creyentes ignoran los conocimientos básicos de la fe, que es el sacerdocio. Esto es lo que tenemos que entender. Viven muchos cristianos sin discipulado, sin fe, de un lado a otro, sin coinonía, y se han olvidado que Dios nos ha llamado para ser columna y baluarte de la verdad. No para que andemos calentando lugares de un lado para otro, no para que estemos a ver de ahora qué nos dice, a ver si trae el mensaje de novedad, a ver si ya la profecía nueva. No. Columnas y baluartes de la verdad. ¿Qué significa esto? Cimientos de la iglesia. Cimientos de una iglesia. Porque debiendo ser maestros ahora todavía son niños, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Y todavía tienen necesidad de alimento, de leche en lugar de alimento sólido. Por eso es así. Esto habla de que no se ha construido lo eterno. Y miren que si no nos arraigamos, cuando venga el Señor vamos a haber recorrido todas las iglesias y no nos dimos cuenta por andar buscando a ver cuál tenía la verdad. Parecemos que somos de aquellos que recorren las iglesias en la Semana Santa a ver cuál, y resulta que ninguna queda. No. Dios va a demandar entonces también que estemos sentando las bases, que estemos buscando lo eterno. Lo terrenal aquí se queda. Aún el cuerpo va a ir al polvo de donde salió. Así que primero es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de Dios: el insensato edificó su casa sobre la arena, y llegaron vientos, ríos,
lluvias, y pegaron con ímpetu en aquella casa, y fue grande su ruina. Pero el prudente edificó su casa sobre la roca. Llegaron vientos, ríos, lluvias, y pegaron con ímpetu, y la casa se mantuvo firme. Esto habla de las raíces que tenemos en la fe. Cuando no estamos cimentados en la fe, andamos no solamente de iglesia en iglesia, andamos no solamente claudicando entre la verdad y la mentira, o claudicando entre la fe y la incertidumbre, sino que también a veces somos cristianos y a veces no. A veces amamos y a veces no. A veces tenemos fe y a veces no. Eso habla de que no estamos edificando lo eterno, sino que nuestros ojos están puestos solamente en lo terrenal, las cosas perecederas. Como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad, ser columna y baluarte de la verdad. Ya no ser solamente oidores, sino que seamos parte de la iglesia, del cimiento en el cual se van edificando otros ladrillos, se va construyendo el templo. Es decir, podemos y debemos orar por otros, compartirle a otros, testificarle a otros. Hay mucho que hacer por otros, que otros ladrillos se vayan agregando para edificar la casa de Dios. Entonces, no es voluntad de Dios que estemos conformados solamente a ser oidores, sino Dios espera que seamos hacedores de su palabra. Así que no busquemos más lo terrenal, eso vendrá por añadidura. Tampoco estemos sustituyendo una cosa por la otra. No busquemos solamente la profecía, son ministerios que están asociados, inseparables el uno del otro, pero sustituimos el sacerdocio por la profecía. No, asociados, juntos, en el entendido de que la profecía se acaba, pero el sacerdocio permanece por la eternidad. Entonces, todo esto nos habla de nuestra responsabilidad. Dice aquí 16:40 de Números: en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso. Esto es una clara enseñanza, porque también está muy de moda. Está muy de moda que extraños ministren la liturgia. Y qué lamentables ministerios que no han sido probados, ministerios que dan de qué hablar. Cuando el apóstol Pablo dice que los ministerios, el ministro o el obispo debe ser irreprensible, que no tenga dudas en su ministerio, que no haya cosas que no haya más cosas que dudar de este ministro. El profeta Ezequiel también escribe algo al respecto. Y dice en Ezequiel 44, del 6 al 9: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones.
Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Hay especificaciones muy claras en las cuales se prohíbe que gente extraña ministre. Este es un cuidado que debe tener la Iglesia de Cristo. Los que perecieron fueron gente que con su rebeldía fueron exterminados. Pero aquí es necesario orar para que se construya lo eterno. La unción, los dones y el llamamiento son irrevocables, y al ser irrevocables son eternos. Pero hay gente como estos rebeldes que ya no lo quisieron. El ministerio pasó a otros. El incensario pasó a formar parte del altar. Y nosotros tenemos que estar orando para que la Iglesia de Cristo tenga ministros genuinos, santificados. No haya más extraños. ¿Y cómo saber? Porque tristemente también hay ministros que hacen cosas abominables. En estos últimos tiempos hay de todo. Pero para eso se sientan las bases para establecer lo genuino. El profeta Jeremías dijo: vayan y pregunten cuáles son las sendas antiguas. Vayan y pregunten cuál es el origen de la fe. Vayan y pregunten cómo es que debe llevar bases un creyente. Y las bases son las del sacerdocio. No hay otras bases. Pueden faltar, pero esas bases, con esas tenemos para comprender lo que es la base de la fe. Entonces, la Iglesia de Cristo debe discernir para que ningún extraño ande ministrando. Nosotros ya conocemos esto. La Iglesia de Cristo debe tener conciencia de estas cosas. Y a través de la intercesión, de la oración, debe empezar a expulsar todo lo desagradable. Entendamos también que las cosas a perpetuidad Dios las establece desde el principio. Cuando crea al hombre y a la mujer les dice, perdón, aquí hay un huerto, pueden comer de todos los árboles, entre ellos está el árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Qué les está diciendo el Señor? Pueden comer de todos menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ya lo habíamos comentado que si el árbol de la ciencia, del bien y del mal fuera literal, entonces estaría en la lista de los árboles que se conocen, pero no está en la lista, lo cual quiere decir que es un simbolismo. Vamos a Génesis 2:9. Nos dice Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, aparte de todos los árboles deliciosos, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Hay cosas que Dios establece para la eternidad. Pero hay cosas que nos está diciendo no lo hagas, porque si lo haces vas a morir. Y en este caso estamos hablando de que las obras de la carne, las cosas perecederas, no las hagas, porque si comes o si participas de ellas, vas a perecer. Las advertencias de Dios son continuas. Y Dios está dando continuidad al sacerdocio, está estableciendo otra vez el sacerdocio aquí, en el capítulo 17 de Números. Pero hablando de las cosas que son para vida eterna, vamos a entender cosas que no son nuevas. ¿Cuáles son las cosas que entonces sí podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que sí debemos edificar? Ya lo dijimos, la vida espiritual es el sacerdocio, ahí está. Pero también podemos leer Proverbios 3:18, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Perdón, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Cuáles cosas son para eternidad? Aquí está hablando de la sabiduría. Esas cosas sí debemos cultivarlas, sí debemos anhelarlas y debemos practicarlas. La sabiduría. Por medio de la sabiduría sí alcanzamos la eternidad. Y luego, también dice el profeta Isaías, todo pasará, la tierra pasará, todo se acabará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esas cosas también vamos a buscarlas porque son para la eternidad. El sacerdocio ya dijimos que es para la eternidad también. Y tenemos que el amor también es para la eternidad. La obediencia también es para la eternidad. La santidad también nos conduce a la eternidad. La fe nos conduce a la eternidad. Yo creo que no hay dudas en cuanto a lo que debemos buscar. El asunto está en la actitud indiferente o pasiva que tenemos hacia las advertencias del Señor, o bien las inclinaciones que tenemos hacia lo perecedero. Nosotros entonces vamos a tratar de dar continuidad. ¿Qué significa entonces lo que hizo Dios por medio de Aarón? Establecer el sacerdocio, lo dijimos, redundando nada más en esto. Establecer el sacerdocio después de una rebeldía. Y como lo venía mencionando, después de cada problema, y no siempre como el caso de Abraham, Dios ha venido ratificando el sacerdocio, quiere decir la comunión con Él. Ya lo vimos cuando peca Adán y Eva, Dios ratifica pacto con ellos, lo hace con Abraham, después ya lo había hecho con Noé, y lo hace con Lot. Con Lot da perpetuidad a las cosas, en este caso a la generación de la humanidad. Pero ahora se encuentra en el desierto y Dios ratifica el pacto porque quiere establecer lo eterno. Aquí Dios ya no está hablando de comida, del maná, ni de las codornices, ni de nada en eso. Está estableciendo lo espiritual. Y nosotros somos bienaventurados porque ya tenemos conocimiento de estas cosas. Por lo tanto, ya no estemos más conformados, sino tenemos que esmerarnos en buscar lo espiritual. Eso espiritual lo venimos diciendo. Lo espiritual es lo que permanece y lo terrenal es lo que perece.
En estos últimos tiempos, Dios insiste en la continuidad del pacto del sacerdocio, como lo venimos diciendo, esa perpetuidad. Porque no hacerlo de acuerdo a la perspectiva que tenemos de las cosas. Para que Cristo venga y levante una iglesia gloriosa, tiene que encontrarla como una iglesia espiritual. Y para ser iglesia espiritual tiene que establecer el sacerdocio. Si no lo hace, no va a entender que tiene que ser una iglesia espiritual. ¿Cómo va a venir a recoger una iglesia que no sabe qué contiene la Biblia? No sabe discernir, no sabe que tiene que estar apercibida. ¿Y qué frutos va a llevar si no es columna y baluarte de la verdad? Hay cosas entonces que debemos buscar, como ya lo mencionamos, entre el amor, la fe, la obediencia y la santidad. Dice Apocalipsis 2:7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está hablando de las recompensas. Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vuelve a mencionar el árbol de la vida. Vuelve a mencionar lo que es eterno, lo que es la vida eterna. Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas, porque sólo así se puede tener derecho a la vida eterna. A esto se refiere el árbol de la vida, a la vida eterna, a la eternidad. Así que no edifiquemos más cosas perecederas, porque todo vendrá por añadidura. Dice: y para entrar por las puertas de la ciudad. El que entra por la puerta es el Señor, y el que no entra por la puerta es el ladrón. Para poder entrar por la puerta hay que construir lo eterno. No podemos entonces nosotros ya estar a estas alturas, estar pensando en las cosas perecederas. Para nosotros es una gran responsabilidad. Y de aquí en adelante tenemos que esmerarnos en ser columnas y baluartes de la verdad. No quedarnos nada más donde estamos, sino que sobre el cimiento se vayan pegando más ladrillos, se vayan agregando más y más gentes. ¿Quién dice que no se puede si tenemos a Cristo? Y el apóstol Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las obras perversas, las obras de la carne, para nada aprovechan. Así que si en nosotros está la cordura, este es el momento para reconsiderar. Ya no andemos de aquí para allá, claudicando en la fe entre las verdades y las mentiras, entre la fe y la incredulidad, entre lo eterno y lo terrenal. No tratemos de callar la conciencia buscando a veces lo eterno y a veces lo terrenal. No. Siempre tenemos que buscar lo eterno. Y por último, como dijo el apóstol Pablo, el que tiene algo, viva como si no lo tuviera.
Lo cual indica que el Señor nos manda a buscarlo y ser columnas y baluartes de la verdad, tengamos todo o no tengamos nada, seamos alguien o no seamos nadie. Me refiero a gente honorable o reconocida, famosa o no famosa. El que tiene y no tiene esmérese en las cosas eternas, porque si nos afligen, nos debilitan las cosas terrenales, las cosas pasajeras, pues creando que estamos en un grado de inmadurez grave. Si las cosas terrenales nos están haciendo claudicar, dudar, alejarnos de Dios, mucho cuidado. El que tiene esposa como si no la tuviera, el que tiene como si no tuviera, y sigue dando una lista de cosas. El que tiene deleites como si no los tuviera, nada te estorba. La fe no debe estar fundada ni en instituciones humanas, ni en placeres de la carne, ni en nada. Vamos a buscar al Señor. Y por eso creo que los apóstoles fueron escogidos, porque el apóstol Pablo, en una de las tantas veces que lo azotaron, lo golpearon con varas, lo azotaron, lo tiraron fuera de la ciudad porque pensaron que estaba muerto. Y eso no vino a hacerlo debilitar, sino eso no vino a decir, pues ya me pegaron. No. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo me imagino al apóstol Pablo sacudiéndose, limpiándose la sangre y diciendo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Esto no me debilita, vamos. Ahora voy a evangelizar allá y ahora acá. Eso es el testimonio de hombres que fueron escogidos en su tiempo. Y el mismo apóstol Pedro, cuando estaba en su inmadurez, negó al Señor, pero después, ¿qué dijo? Que él no era digno de morir como el Señor. Y así, Jacobo fue muerto. Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo, yo veo la gloria de Dios. Y ya no estaban lapidando. Dijo, yo veo la gloria de Dios. No estaba viendo su muerte, ni estaba viendo el dolor. Yo veo al que está sentado en el trono. Pues, mientras ustedes se condenan, yo voy camino a la vida eterna. Y la gente se sorprendió porque lo veía y veían como el rostro de un ángel, no veían un hombre sufriendo. Por eso fueron reconocidos e inmortalizados hasta el día de hoy, testimonios vivientes. Así nosotros somos llamados en estos últimos tiempos a dar testimonio del Señor. Y ya no nos cuesta la vida. Ya si predicamos no nos van a azotar, no nos van a golpear ni a bofetear. Pero si eso llega a suceder, gloria al Señor. La primera vez que los apóstoles salieron a predicar, que los golpearon, regresaron cantando, ¡aleluya! Nos consideran cristianos. No llegaron quejándose, ¿no? Eso dice el libro de los Hechos. ¡Aleluya! Nos golpearon porque somos cristianos. Entonces, esa es la fe que debe prevalecer hoy en los cristianos. ¡Aleluya! Por lo que sea, Cristo está con nosotros. Hay que entonces construir lo eterno. Y la fe es eterna. Da un fruto para eternidad. La sabiduría, el amor, la obediencia, la santidad. Vamos a orar para dar gracias a Dios.
Señor, queremos darte gracias, Cristo bendito, por tu palabra. Es una bendición, Señor, poder alimentarnos en el alma y en el espíritu, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que viene de ti. Que tu palabra ahora, Señor, quede impresa en nuestra mente, en nuestro corazón, para que vengamos a ser como la tierra fértil que produce frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Alguna tierra, Señor, no dio su fruto, porque pensaron en las cosas perecederas. Algunos, Señor, no echaron raíces, según dice tu palabra, porque estaban pensando en lo terrenal. Pero aquel que pensó en lo eterno, aquel dio frutos. Y esos frutos, Señor, aunque fueron probados por fuego, permanecieron. Así, Señor, nosotros queremos dar esos frutos. Nosotros queremos, Señor, ser de esa buena tierra, porque la tierra estéril, Señor, perece. La tierra estéril no te agrada. Pero en nosotros, Señor, se ha sembrado la semilla y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que ha de dar un fruto. Queremos enraizarnos cada día más. Queremos edificar nuestra vida, Señor, cada día más en la roca que es Cristo. De manera, Señor, que al haber lluvias, ríos, al haber cualquier cosa, Señor, que ponga en riesgo la permanencia de la fe, al estar cimentados en la roca, se mantenga firme, Señor. Después de tantas acechanzas y tantos peligros, la casa permanece. Y esto solamente se logra, Señor, construyendo lo eterno en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, pero ayúdanos a ponerla por obra. Porque tú, Señor, pones el querer como al hacer las cosas por tu buena voluntad. Así pones en nosotros, Señor, el querer y hacer las cosas. Construir lo eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.